Buenas tardes, vamos a hacer un ejercicio que le había prometido yo en clases anteriores. Y este ejercicio es el uso de un instrumento, en este caso es un transmisor de nivel, pero el transmisor de nivel lo que va a hacer este instrumento va a ser una medición del tipo indirecta, y para medir nivel en realidad usaremos un medidor de presión diferencial y transmisor al mismo tiempo. Es el que vamos a usar. O sea, en realidad internamente podríamos decir que es un PDT desde el punto de vista del funcionamiento, de los funcionamientos, pero desde el punto de vista de la variable que queremos medir, la variable es el nivel. Entonces recordemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos un recipiente, ¿ya? Si nosotros tenemos un recipiente cualquiera, a ver, espérense un poquito, tengo ahí problemas con el computador. Ya. Si tenemos un recipiente y este recipiente nosotros lo llenamos con un elemento, y este elemento tiene cierta densidad, ¿ya? Y aquí tenemos cierta altura. Nosotros acá abajo podríamos medir la presión que está siendo ejercida, donde esa presión va a depender justamente de cuánto más denso sea este elemento, ¿ya? Y mientras más denso o mayor altura, va a generar una mayor presión, y eso se puede medir. La medición de eso se estandariza esa unidad a través de un concepto que se llama la gravedad específica, o en inglés SG, Specific Gravity. La gravedad específica es la densidad de un material comparado con el agua. El agua se toma como densidad relativa 1, ¿ya? O sea, cuanto más denso es un material comparado con el agua. Esa sería como la referencia. Y en este caso, la gravedad específica va a ser un dato necesario para poder determinar la presión que ejerce cada uno de estos elementos, y de esa forma nosotros podemos determinar la presión por ambos lados y con eso hacer una resta, un cálculo, una diferencia,
y en función de esa diferencia podemos determinar la altura. Entonces vamos a expresar la fórmula y cómo funciona esto. Entonces, básicamente, ¿cómo va a funcionar este dispositivo? Va a funcionar en que lo que tenemos acá a la izquierda, esto de aquí es un estanque. Y este estanque, ¿cierto?, va a ser llenado por este líquido. Entonces, esta altura h puede ser variable, podría estar aquí, ¿ya? O se podría llenar, ¿ya? Entonces, en función del nivel de llenado que va a tener, porque aquí esta sería la variable a medir, nivel del estanque. Entonces le vamos a dar un tamaño al estanque y vamos a medir, por ejemplo, supongamos que este estanque acá sea 0 metros y acá tenga 12 metros. Vamos a pensar que un estanque bastante grande, de 12 metros de altura, y de esa forma ya sabemos los límites inferior y superior para lo que sería el cálculo de h, que h sería la variable, y respecto a eso es que nosotros vamos a tener una diferencia de presión, ¿cierto? Sería lo mismo decir que 0 metros equivale al 0% del estanque y que 12 metros equivale Al 100%. al 100%. Justamente, porque cuando se trabaja con la variable nivel, se trabaja en la unidad, centímetro, metro, pulgada, y también se trabaja en la unidad relativa, o sea, en porcentaje nomás. 0%, 30%, 50%, son las formas de medir. Y entonces que se entienda que aquí vamos a medir el nivel del estanque indirectamente, porque mientras más lleno va a ejercer mayor presión. Y cuando esté vacío, la presión en este lado sería cero. ¿Mm? Entonces, como vamos a hacer una resta, debemos tener algo para restar. Y lo que vamos a tener va a ser esta que se llama la columna de referencia. Esta columna de referencia, que es la que está acá dibujada en esta columna de referencia. De esa columna de referencia, ¿ya? L tiene una altura, pero esa altura no cambia. Es es una altura constante, ¿ya? No la vamos a modificar y vamos a ver qué altura es la más conveniente para utilizar. ¿Mm? Lo que nosotros al final queremos obtener con esto es una diferencia de presión, ¿ya? Queremos obtener una diferencia de presión porque vamos a tener que buscar un instrumento que nos permita realizar esta, esta medición. Voy a guardar la imagen y voy a borrar un poquitito, ya. Entonces, básicamente nosotros a partir de esto, de estos cálculos, vamos a calcular dos presiones. Una presión en la entrada H, que la vayamos a llamar P, ¿cierto? La presión que se va a entrar por acá. Y esa presión que vamos a entrar por acá va a ser igual a la gravedad específica 1, o sea, va a depender del líquido que coloquemos ahí, por H, por la altura más que del estanque, por la altura
llenado, ¿cierto? Por la altura de... Por la altura de llenado. Entonces, dependiendo del líquido que queramos medir y por la altura, vamos a tener una presión. Y lo mismo vamos a tener por el lado de L, de baja presión. Pero ojo, aquí en el lado de H, en el lado de pH, la altura va a variar, ¿cierto? En algún momento podríamos decir que H puede igual a 0 metros y en otro momento H podría llegar a ser igual hasta 12 metros. Ese es el rango de la variable que está definido en este caso por el tamaño del estanque. Nosotros ahora lo vamos a transformar en unidades de presión y con eso vamos a buscar un instrumento que sea adecuado para la utilización en este caso. Y en el caso de la presión, por el lado de baja, PL, que es lo que sería la presión PL es la presión de la columna de referencia. Y esa presión PL, ¿a qué va a ser igual? Bueno, es parecido a lo de arriba, donde PL va a ser igual a la SG2 por L, que es también SG2, es la gravedad del líquido de referencia, ¿cierto? La gravedad específica. Gravedad. ¿Y L sería la altura de la columna de referencia? Claro, pero esa columna es fija. Porque claro, si las dos estuviesen cambiando, podríamos tener múltiples resultados que den el mismo valor. Entonces, para poder tener el cálculo exacto, no podemos tener en una ecuación dos incógnitas. Si tenemos dos incógnitas, matemáticamente para poder solucionar eso requerimos dos ecuaciones. Y aquí la ecuación va a ser una. Entonces, como tenemos una pura ecuación, tenemos que tener solamente una incógnita. Entonces, la incógnita es PL, porque SG va a ser un dato. ¿Ya? Vamos a conocer, en realidad la incógnita después vamos a ver que es pH. Y dentro de ese G2 es un dato. Nosotros sabemos con el líquido que estamos llenando esta columna. Y nosotros también vamos a conocer, en este caso, la altura de la columna de referencia. Esos dos datos Profe, son conocidos. Dígame. no se escucha bien. Aló, aló, aló. Vamos a ajustar un poco. Sí, ahí sí, pero es que a veces que tiene como interferencia, no sé qué será. Ah, no, es mi internet. Pero voy a bajarle un poco el volumen y voy a acercar el micrófono. Y voy a tratar de que el cable se mueva. Igual me estoy moviendo harto aquí, dentro de lo estrecho que estoy. Así que eso es la idea. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el estanque completamente lleno, aquí se va a ejercer la máxima presión, porque vamos a tener un líquido que tiene cierto peso y cierta altura y va a ejercer cierta fuerza. Esa fuerza, esa presión la podemos medir. Si el estanque estuviese completamente vacío, la presión que se ejerce acá sería cero. Y esa es variable. Y esa presión es la que está acá y se llama pH. ¿Por qué la letra H? Porque este transmisor que va a estar midiendo el nivel tiene una toma de H y una toma L. Significa que matemáticamente va a realizar una función matemática y va a ser H menos L. Entonces, si yo lo conecto al revés, me daría un resultado completamente distinto. ¿Ya? Y en este caso es H menos L es lo que va a medir. ¿Ya? Profe, entonces eso sería la resta de pH con PL. Claro, sí, pero digamos que el transmisor de nivel, que es este transmisor diferencial, físicamente, si usted donde conecta las señales, tiene dos entradas. Una entrada H
y una entrada L. Entonces, si yo, por ejemplo, los conectara al revés, me daría un resultado completamente distinto. Lo podemos calcular para que se den cuenta. Ah, ya, Entonces, lo que ya, yo profe. se va a medir aquí, la presión de lo que conectemos en H, que es el estanque, que va a estar cambiando, que puede estar lleno, vacío, cualquier lado, y la presión de esta columna, que nosotros la vamos a llenar y la vamos a tener siempre con una altura conocida, la misma altura, que va a ser la presión del lado L. Mm. ¿Mm? Esa es la presión, va a ser una presión constante. Las fórmulas son simples, decimos que la presión por el lado H es la gravedad específica por la altura H, y la presión de la columna va a ser la gravedad específica del líquido que coloquemos en esa columna por una altura de la columna que es la altura L. Vamos a grabar esa imagen y nos vamos a la siguiente lámina. Entonces aquí la diferencia de presión, que sería, ¿cierto? Siempre usamos el triangulito. dP, lo calculamos así como dP debería ser la presión H menos la presión en L. Y si eso lo llevamos a número, sería la gravedad del primer elemento por la altura H menos la gravedad específica del segundo elemento por la altura L. Entonces acá vamos a tener que incorporar estos datos al problema. Gravedad específica de los elementos que están presentes en, en este problema, en este ejemplo. Entonces aquí podríamos colocar algunos elementos, por ejemplo. En este caso queremos vamos a ver algunos líquidos. Por ejemplo, vamos a colocar tenemos que decir qué es lo que tiene el estanque. Y por otro lado, qué es lo que tiene la columna. Por ejemplo, la columna la vamos a llevar con glicerina. Y esta sería SG. Y la glicerina tiene una SG de 1,26. Y vamos a definir que la columna tenga una L de ¿cuánto era el estanque? ¿10 metros parece? ¿O 12 metros? 12 metros. 12. La vamos a dejar del mismo altura que el estanque, aunque en realidad podría ser cualquier altura. Podría ser 1 metro, por ejemplo, pero veamos, ya, dejémosla de 12 metros. Entonces, para este caso ya podríamos calcular, aquí ya tenemos los datos. Profe, ¿Mm? el, el SG siempre va a ser, o sea, para los dos casos el mismo, el SG1 y el SG2. De lo que llenemos el estanque. Por ejemplo, en el estanque podríamos colocar, supongamos que colocamos gasolina. La gasolina tiene un SG que varía entre 0,7 a 0,75. Ese dato lo debería entregar ¿cómo se llama? El vendedor de la gasolina. Si esto, por ejemplo, fuese petróleo, petróleo, el petróleo puede tener, por ejemplo, la densidad de 0,86 a 0,88. Si esto fuese alcohol, alcohol sin agua, alcohol, digamos, puro, este tiene una densidad de 0,79,
0,80. Entonces, te fijas, lo que va a haber acá va a depender de lo que llenemos, porque si llenamos el estanque con algún elemento, va a tener un valor distinto acá. Sí, sí. Entonces, ese sería, en este caso, ahora, en el caso de los líquidos, la gravedad específica, adicionalmente, habría que hacer algunas correcciones por temperatura, porque todos estos valores estándares están dados a cierta temperatura. Entonces, Ya. pero eso lo vamos a ver después cuando lo tengamos que programar en el PLC. Vamos a hacer las correcciones por temperatura para tener Pero la densidad. mi pregunta, mi pregunta era si una vez que ya tenemos determinado el líquido, el SG1 y el SG2 serían el mismo valor, ¿o no? No, porque SG1 corresponde al que está en el estanque y Ya. SG2 al que está en la columna. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, acá quedaría 1,26 por 12 metros. Pero en el otro, la densidad en realidad, el SG es kilogramo partido por metro cúbico. 1,26 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces ahí podríamos después calcular la... Entonces aquí quedaría entonces al final la presión quedaría acá, lo voy a calcular, pero debería ser, 15,12. claro, porque me acuerdo que 12 por 12, 2 al cuadrado 144 y 6 por 12 72, 15,12 menos 15,12 kilogramo partido por metro cuadrado. Esa sería la presión que estaría en este caso ejerciendo el, el líquido de la columna. Que en todo caso son kilogramos fuerza, ¿cierto? Si fuéramos bien referente a lo que sería la unidad física. Y para que se hagan cuenta, por ejemplo, ustedes como unidad, una atmósfera aló, 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 ¿Se le escucha bien, profe? ¿sí? Ya, lo vamos a bajar, no, ahí, después terminamos esa parte. Y la diferencia de presión por el lado de H, de G, supongamos que usamos gasolina y vamos a definir que la gasolina que usamos, vimos el dato del fabricante y tiene una densidad de 0,7. Entonces acá quedaría 0,7 por H. Y esto al final es la variable. Y el instrumento, el resultado que nos va a dar en todo momento, digamos, esto va a ser como que está haciendo esto. Va a estar midiendo aquí H y L. Y nos va a entregar un valor de la diferencia. Entonces el instrumento nos va a entregar este valor. SH corresponde al llenado del estanque, ¿cierto? Donde si estuviera al 100% sería 12.
Sí, este es el valor, claro. H, como dijimos, H podría valer 0 metros, como H podría valer 12 metros. Ahí se va a estar moviendo en ese rango. Se va a estar moviendo en ese rango. Y para simplificar, esto podría ser igual a ya. Entonces, si se fijan acá, voy a escribir la siguiente lámina. Al final, la diferencia de presión, este es un dato. SG1 también es un dato. H, esta sería la variable. SG2 también es un dato. Y L también es un dato. Por lo tanto, tenemos todos los datos necesarios para poder realizar los cálculos que se están pidiendo. Entonces, ¿qué se usa en instrumentación? Generalmente para esto se usan algo que se llama como medida se usa la unidad más conocida como ay, pulgadas columna de agua, o sea, pulgadas de H2, calculando que si yo lleno una, una columna de agua con 10 metros, yo acá lo que voy a obtener va a ser una atmósfera de presión. Esa sería la presión que nosotros obtendríamos si llenamos una columna cualquiera. Tendríamos ahí justamente la 10 metros columna de agua a 1 kilogramo centímetro cuadrado. Una
En realidad el número exacto no es 10, es un poquito más, es 10,33 metros, que se coloca en metros columnas de agua, pero lo vamos, para los cálculos ahora lo vamos a redondear en 10 nomás, ¿ya? Vamos a simplificar un poco los cálculos. Entonces, ¿cómo sería acá para nuestro ejercicio? ¿Cuánto es la gravedad específica del primero? 1,26. Lo habíamos calculado, eran menos, o sea, 1,26 y los metros son 12 metros, pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a decir 12 por, y los metros los vamos a llevar a pulgadas de columna de agua, donde un metro, si lo llevamos a columna de agua, es igual a 39,37 pulgadas. Vamos a redondearlo en que un metro son 40 pulgadas de H2. Entonces lo vamos a llevar al tiro a pulgadas y lo vamos a multiplicar por 40 pulgadas de H2O. Por lo que ahora el resultado serían los 1,26 por 12 y por 40. Yo diría que la presión que tenemos acá son de una presión de 480 pulgadas de H2. Esa sería la presión L, que es una presión fija. Y acá H va a ser variable. La presión va a depender de cómo esté lleno el estanque. Calculemos qué pasa cuando H vale 0. ¿Cuánto sería la diferencia de presión cuando H vale 0? Sería solo el dato, ¿no? Claro, si entonces decimos aquí, si H si H es igual a 0, SG1 por H, 0. Entonces, delta P sería igual a menos 480 pulgadas columna de agua. Esa sería la presión que vamos a tener cuando H sea 0. Profe, eso 480 es solo de multiplicar, es para pasar los H a zona, ¿cierto? Falta multiplicarle el 1,26 ahí. Ay, ¿por qué me falta? Ah, tiene toda la razón. 604. Me falta aquí. 104,82. Claro, eso, sí. Se me había olvidado multiplicar por el menos 604, claro, era 480. Lo vamos a mover un poquito ahí para que quede ordenado. Ahí. Y eso lo multiplicamos por 1,26 y eso da 604,8 pulgadas columnas de agua de presión. Y en el otro lado da 0, por lo tanto la presión total sería menos 604,8 pulgadas columnas de agua. Esa sería la presión que tenemos con, digamos, 0 metros igual a eso. Ahora, ¿cuál sería la presión diferencial? Que es lo que el instrumento nos entrega cuando estemos a altura máxima del estanque. Esta no cambia, esta está fija, entonces podemos simplificar ahora el cálculo y vamos a decir, para calcular esta delta P es con 0 metros. Ahora vamos a calcular una delta P con 12 metros. Vamos a decir, la gravedad específica, dijimos, era 0,7 0,7 por los 12 metros, por 40. 30 pulgadas H2. 336 da esa densidad. O sea, ese pH. Ya, entonces vamos a hacer el paso intermedio para que no me pierda. Aquí tenemos 480 y 480 por 0,7 deberían ser 302,8, algo por ahí ver.
Voy a multiplicar 0,7, 336 me... 12, 40 por 336. Perfecto. 336 menos 604,8, donde ese delta P 604,8, 268.8. claro, da una presión de menos 268,8 de agua. La presión que tenemos. Entonces al final, si lo llevamos toda una recta, vamos a tener aquí el 0 y tenemos menos 268,8 y por acá tenemos menos 604,8. Esto es el estanque con 0 metros y este es el estanque con 12 metros. Eso si lo conectamos serían las presiones que obtenemos si lo conectamos de esa forma. Si lo conectamos al revés, cambiarían los signos. Porque ahora el 604 pasaría a ser positivo Positivo. y el 336 pasaría a ser negativo. Entonces pasaríamos a tener, esto es H y L, ¿cierto? Si no, pasaría a ser al otro lado. Tendríamos el 604 acá y el 268 acá. Y nos moveríamos en ese rango de presiones. Así que con eso deberíamos buscar un instrumento adecuado para el rango de interés. ¿Ya? Entonces, según el instrumento que estoy buscando, si encuentro algún transmisor de presión diferencial. Presión absoluta. Ya, repetimos entonces. Entonces, en esta lámina, en este dibujo, vamos a explicar un poquito todos los pasos. Lo primero que hicimos fue analizar el proceso. Ahí entendimos cómo era el estanque, cómo medíamos las presiones, todos los datos necesarios. Si esto fuese un tema de temperatura, si fuese otro tema, partiríamos viendo y entendiendo bien el proceso. Después, en el anterior, analizamos bien lo que era el transmisor. Colocamos un transmisor, esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, elegimos un transmisor con cierto rango, y ese rango en función de la variable determinamos su ecuación de la recta para poder hacer los escalamientos de los valores, y ya tenemos el transmisor. Y por último vamos a ver cómo esa señal se refleja ahora en el controlador. En este caso el controlador va a ser un PLC, donde en ese PLC vamos a implementar un level controller, un controlador de nivel, y los datos del PLC serían 0,10 volt en la entrada analógica. En este caso la entrada de voltaje. Entonces nosotros acá externamente colocamos una resistencia de 500 ohms. Por el momento eso no me interesa, como un circuito en serie, la corriente que circula por la estereoresistencia es la misma, ¿ya? Si hubiese sido un instrumento con ingreso de voltaje y tiene cierta PTX para funcionar y todo eso, tendríamos que habernos preocupado acá si es compatible con esta parte. Pero en el momento, esa pregunta, en este ejercicio no la estoy haciendo, pero también se podría hacer.
Y del instrumento completo, de los 4 a los 20 mA, nosotros solamente estamos usando este rango de 10,3 hasta 15,6. Estamos usando recién una distancia de 5,36 miliamperes. Ese es el diferencial que estamos usando del instrumento. O sea, el instrumento que escogí no es muy adecuado para 5,36, ¿cierto? Sobre un rango en realidad posible de desperdiciando 2/3 del transmisor, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo como corriente, pero también lo podríamos ver, y exactamente lo mismo, ¿cierto? Si lo viéramos acá. Yo usé uno de 0 a 1000, y en realidad la variable que queremos medir es de menos 270 a 605. Es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cómo se llaman los extremos del transmisor? Los nombres técnicos. El URB, el LRB, ¿cierto? En este caso este sería el valor mayor, y este sería el valor menor, el up y el lower. Y la diferencia entre los dos, ese era el span. URB menos LRB, o sea, el span acá es de 1000. 0 menos 1000, 1000. Ese es el span. Y nosotros acá, la diferencia entre esos dos es la misma, ¿cierto? Aquí hay 335. Por eso es que el instrumento no fue muy, en este caso el transmisor, no es el más indicado. Existen instrumentos en que si yo tengo estas consideraciones, yo puedo hacer un escalamiento. ¿Qué significa? Que el instrumento es programable y yo los rangos LRB y URB los puedo mover, ¿ya? Entonces yo podría hacer algo así, ¿no? En el instrumento. Yo podría ajustar estos valores para que el LRB sea justo 605 y que el URB sea justo 270. Se pueden programar, se pueden calibrar de tal forma que se cambien esos valores y estos valores pasaran a ser los 4 a 20 miliamperes. ¿Qué ganaríamos con eso si hiciéramos ese escalamiento en el instrumento, en el transmisor? O ese ajuste en la programación del transmisor. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Disculpe. Se la digo de otra forma. Que al final el instrumento que nosotros estamos usando es de 0 a menos 1000. Y esto es... En realidad dije que este era 4 miliamperes y este era 20 miliamperes. Pero nosotros estamos usando de menos 608, parece, a menos 270 y tanto. No me acuerdo cuánto era. Este no lo había desarrollado, así que lo está haciendo en vivo. A 270. Aquí está cambiando ese es el rango que nosotros estamos usando. Entonces al final, esto de acá no lo estamos utilizando. En este caso, esa parte del instrumento no está siendo utilizada, ¿cierto? Estamos, entre comillas, desperdiciando. Entonces, existen instrumentos en que yo puedo modificar este valor. Este valor de acá es ajustable. De tal forma de yo poder mover este valor y llevarlo perfectamente ahí, y la salida también se va a mover.
Entonces, como yo ajusto este valor hacia allá, también se ajusta el valor de la corriente. De tal forma que cuando yo logro hacer eso, yo lo que voy a poder hacer es poder permitir que el instrumento se vaya ajustando y logre y tenga una mayor resolución, de tal forma que el instrumento se va a ir acoplando de mejor forma a lo que está sucediendo en la variable y entrega una señal de mayor rango hacia el controlador. Y de esa forma en el controlador tengo mejor un rango más amplio y voy a poder tener una mejor precisión o mejor dicho, un menor error. Más que una mejor precisión, voy a tener un menor error en la lectura porque voy a utilizar de mejor forma el rango de la escala del instrumento. Consultas. Consultas. Entonces hay transmisores que se pueden ir ajustando a la presión que uno calcule. Claro, Y con eso utilizaríamos al mínimo serían 4 mA y al máximo los 20 mA. claro, de esa forma la señal que tú entregas es mucho más precisa que otra. Entonces, ahora supongamos que no tenemos esa posibilidad, ya estamos con el equipo estándar. Ahora la pregunta sería, porque el instrumento que tenemos acá en realidad no es un amperímetro, que va a ser justamente la experiencia del PLC que vamos a utilizar. El instrumento del PLC que tenemos en el laboratorio y el que vamos a trabajar nosotros se comporta de esta forma, de 0 a 10 volts. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué voltaje está recibiendo el instrumento con los rangos de corriente o con los rangos de altura? Y eso no sería nada más que tomar las dos corrientes que ya tenemos y multiplicarla por la resistencia que estamos empleando, que para este caso son los 500 ohms, lo que nos daría, ¿cierto? Ahora unos nuevos rangos de un voltaje mínimo y un voltaje máximo. Estoy calculando. Serían los 500 por 10.32. Esos son 5160 milivolts o 5,16 volts. Y en el otro serían 15.68 miliamperes por 500, llegando 7,84 volts. Ese sería ahora reflejado en el PLC, que es el controlador, toda la señal. Acá teníamos, para que vayan viendo cómo cambia la señal, aquí era altura, ¿cierto? Nivel, altura. Acá ya entramos con presión. De aquí salimos con corriente. Y acá estamos midiendo al fin y al cabo voltaje. Y en un PLC lo que hace internamente después tiene un ADC, que es un convertidor análogo digital, y transforma el PLC más encima este voltaje en un número que también está dentro de un rango. Y con ese número
es con el que nosotros vamos a trabajar dentro del PLC para referir el número que tenemos internamente. Lo tenemos que referir a qué cosa al fin y al cabo. A la variable, que la variable que nosotros queremos medir y la que no es de nuestro interés no es ni el voltaje, ni la corriente, ni la presión. En este caso, la variable de interés es la altura. Por eso, este ejemplo es súper completo, porque, digamos, desde el punto de vista de la variable y del manejo de las señales, obliga a tener que manipular un sinfín de datos para recién llegar al dato que es el que nosotros queremos manejar. Bueno, preguntas. Esto yo lo pregunté en una prueba. Imagínense todo el tiempo que llevamos haciendo el cálculo, y en la prueba yo puedo preguntar datos o como ejercicio, corriente referido a presión, corriente referido a voltaje, altura referida a presión, porque al fin y al cabo hay una correlación entre todos estos datos. Yo puedo decir, tanta altura en metros corresponde a tal presión, corresponde a tal corriente o corresponde a tal voltaje. Fíjense, entonces, claro, si yo pido ingresar por este lado y salir acá, es el camino más largo. Y en la práctica, cuando hay que revisar esto, hay que hacer todo este camino. Si yo tengo altura y nivel, yo a la salida o voy al instrumento de presión, chequeo corriente, chequeo voltaje. Y equipos más avanzados que se puede programar todo esto dentro del mismo equipo. Y acá yo tengo altura en metro y presión. Podría hacer el escalamiento matemáticamente dentro de estos equipos. Pero eso, bueno, si se puede hacer de esa forma es aún más fácil y más rápido para interpretar. Si se hace de la manera más compleja, se debería hacer realizando todas estas operaciones. ¿Ya? Este problema... Este problema fue consultado en una... Dice, el estanque es de 40 metros de alto. La zona útil es de 90%, comenzando en 2 metros de altura. Ahí en ese caso, el 2 sería el mínimo, no es 0. Justamente, entonces, Ya. que quieran dibujar con dedo. Claro, originalmente era 0 a 40 metros. Ese es el estanque no ha cambiado su metraje. Pero ahora, claro, esto parte en 2 metros. Y dice, la zona útil de llenado es de 90%. Sería 90% de los 40 metros. O sea, 36 metros. Por lo tanto, en este caso el estanque sería desde 2 hasta 38. Y aquí estarían los 36 metros. Y aquí hay un poco de letra chica. Hay algunos pequeños. Después dice, el LT es un transmisor de nivel que funciona por diferencial de presión con el siguiente rango de trabajo. LRB menos 1000 pulgadas columna de agua, URB más 2000 pulgadas columna de agua, salida de señal 4 a 20 miliamperes. Datos del cable controlador, cable de ida al controlador 20 metros, cable de regreso al controlador 20 metros, resistencia a la entrada del controlador 250 ohms. Está la fórmula, el dibujito, y aquí recién vienen las preguntas. Aquí, bueno, aquí hay otros datos. Estanque, presión atmosférica, 1 metro 40 pulgadas de agua, la altura L, la altura H, SG1, SG2, y se preguntan algunas cosas.
Bastantes cosas se preguntan. Indicación de nivel en presión, en pulgadas y bajo distintas características. ¿Qué sucede ahí en varios puntos de trabajo importantes? Así que esta sería una de las formas de enfrentar estos problemas. ¿Ya? Y, bueno, claro, este problema es bastante largo y tiene bastante cálculo, por lo mismo este problema dentro de la prueba era casi la mitad de la prueba, 40 puntos. Les subí yo una prueba de este estilo en el aula para que la puedan desarrollar y vayan viendo más o menos cómo son las consultas, las preguntas. Así que se reciben consultas finales de la clase de hoy, muchachos. ¿Cuándo va a ser la prueba? Lo más probable que sea a fines de mes, el último jueves del mes. Estamos hablando del día 25 de junio. Y correspondería a materias vistas hasta la semana anterior, hasta el 18. Que lo que vamos a hacer ahora son algún par de repasos y después vamos a comenzar ya con la materia de PLC y de cómo enfrentar un proyecto. Me faltó ver, pero eso lo podemos ver en el PLC, el manejo de las señales análogas, pero como salida. Lo vamos mejor en el PLC. Que son más simples los ejemplos, lo pueden ir con la herramienta de programación.